Tengo mi estator. Y me dicen que el rotor es un devanado, está conformado por un devanado rotórico. Tiene un devanado rotórico. Entonces les decía que este rotor podría ser una bobina o todo un arrollamiento. Lo cierto es que las líneas de campo, esta línea B que está con color rojo, atraviesa perpendicularmente el entrehierro. Y aquí tengo la bobina rectangular en el rotor. Tengo la bobina rectangular, o puede ser un devanado. ¿No es cierto? Entonces, a mí me dan el radio que me dice que es 0.4 metros, ¿no es cierto? Este radio. Y me dan la longitud axial. Esta es la longitud axial. Entonces, el área a que se refieren es el área lateral. Si fuera todo el devanado, sería todo el devanado, toda la circunferencia. Entonces, el área va a ser 2 veces el radio, por la longitud axial. O sea, 2 por 0.4, bueno, o puede ser el área, si toda la circunferencia está con bobinas, sería 2pi por R, por la longitud axial. Porque sería el área, sería la circunferencia, el área lateral sería la circunferencia por toda la longitud axial. Entonces, repito, el campo B, la densidad de flujo, está atravesando radialmente el entrehierro. Ese campo B está atravesando radialmente el entrehierro. Entonces llega a cortar la bobina del rotor o el rodamiento rotórico e induce una FEM en los terminales de la bobina. Bien, entonces sigamos. Entonces, fíjense. Por un lado tengo que el flujo es la densidad de flujo por el área por coseno teta. Flujo por polo. Siguiendo la definición de flujo magnético. Densidad de flujo por el área por el coseno teta. Y el área, considerando solo una espira rectangular, va a ser 2 veces el radio medio por la longitud axial. Entonces el área va a ser de 0.48 metros cuadrados. Luego el flujo por polo va a ser esa densidad de flujo B 3.5 coseno teta por el área. Entonces me sale un flujo por polo de 1.68 coseno cuadrado de teta. Ahí ya tengo 3 puntos. Entonces, de acuerdo con Faraday, la FEM, ¿a qué va a ser igual la FEM? La FEM va a ser igual, aplicando la ley de Faraday, menos número de vueltas por la derivada del flujo por polo respecto al tiempo. Entonces, derivando, yo sé que derivada de coseno cuadrado de teta, hago la conversión y tengo esta expresión. Entonces, fíjense, yo sé que derivada de teta respecto del tiempo es la velocidad angular. Entonces tengo que la derivada de ese flujo por polo respecto al tiempo es menos 1.68 W seno de 2 teta. Entonces la velocidad angular que está en RPM, 3600 RPM, la velocidad mecánica, lo llevo a radianes por segundo para poderlo reemplazar. Lo multiplico por pi sobre 30.
por pi sobre 3. Entonces voy a tener velocidad angular 120 pi radianes por segundo. Por 500 vueltas me sale una FEN de 316.672.54 por el seno de 2WT más delta. Y el valor eficaz va a ser el valor máximo entre radio 2. ¿Cuándo considero una espira? Pero si considero todo, si considero toda la circunferencia con bobinado, esta área, ¿cuánto sería? 2pi por 0.4, habría que multiplicar todo por pi. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Profesor, buenos días. Profesor, ¿a qué se refiere por polo? Por polo cuando dice. Claro, porque tú sabes que las máquinas siempre están determinadas por un número de polos pares. 2 polos, 4 polos, 6 polos. Es el flujo por polo, que cada par de polos te produce. Porque los polos producen el flujo magnético que atraviesa la sección lateral del rotor. Ah, ya, profesor, pero no leyó el número de polos, no fue necesario, ¿no? Se puede deducir con la velocidad. La velocidad mecánica es 3600. Entonces, si la frecuencia es 60, si te dijeran que la frecuencia es 60, sería 120 por F entre P igual a 3600, porque en la máquina síncrona, la velocidad mecánica es igual a la velocidad síncrona, velocidad del campo giratorio. Entonces sería 120 por 60, sería el número de polos 2. El número de polos podría ser 2. Se deduce. ¿Y no dividiría, profesor, ese flujo entre 2 para que sea por el número de polos? El número de pares de polos sería 1. Ah, número de pares de polos. Sí. Profesor, una pregunta, Sí. por favor. Es algo básico. Si usted Dime. tiene una bobina o una Sí. espira, esa bobina tiene 2 polos, ¿cierto? No, Una los polos se refiere, ¿cómo me dice? La pregunta de nuevo. Si tengo una bobina, un Ya. arrollamiento, y eso genera su campo magnético, ¿no? Ese arrollamiento, ¿cuántos polos tendría, profesor? Mínimo tiene 2 polos. Claro, claro, claro. Un norte y un sur, ¿no? A eso se refiere, ¿no? A eso se refiere, exactamente. Ok, profesor, gracias. Entonces acá estamos trabajando con un número de polos que es 2 y el número de pares de polos sería 1. Por eso no afecta a la expresión del flujo. Porque dicen la velocidad, te dan la velocidad que es 3600. Y deduciendo que esa velocidad, como es una máquina síncrona monofásica, la velocidad es 120 por F entre P. Ustedes todavía no ven máquina síncrona, pero algo les dije cuando vimos los tipos de máquinas. Les di la fórmula de la velocidad síncrona. Le dije que la velocidad síncrona era igual a 120 por F entre P, que está expresada en RPM. Si le dicen que la velocidad es 3600 RPM, quiere decir que eso es igual a 120 por F entre P. La única forma que sea igual a 3600 es que P sea igual a 2, para que por 60 por 60 me dé 3600 RPM. No sé si eso está claro, fíjense acá. Fíjense acá. Acá lo vamos a ver. Les decía que la velocidad síncrona se define como 120 por F entre el número de polos. ¿No es cierto? Esa es la expresión de la velocidad síncrona o velocidad del campo giratorio. Y esa velocidad síncrona, ¿no es cierto? En una máquina síncrona, ya sea monofásica o trifásica, es igual a la velocidad mecánica, para que sea máquina síncrona. Entonces, si a mí me dicen que esta velocidad mecánica es de 3600 RPM, fíjense si me dicen que la velocidad es 3600 RPM, ¿cuánto tendrá que ser el número de polos? El número de polos para una frecuencia de 60 Hz tiene que ser igual a 2, ¿no? Cuando la frecuencia es
60 Hz. Ahí está. Entonces, el número de pares de polos, P', es igual a P medios. Y esto será igual a 1. Bien, pasamos entonces a la tercera pregunta. Profesor, Sí, ¿podría explicar ese dibujo que entré en internet se cortó, pero no he podido escuchar mucho lo que ha dicho? sí, les decía que este problema tiene dos soluciones. Cuando el rotor está formado por una sola espira, si está formado por una sola espira, esta sería la expresión del área transversal, del área lateral. Y si consideramos que todo el rotor está formado por su arrollamiento, esta sería el área. 2pi por radio por L. El área que atraviesa este campo magnético radial. Entonces, solamente en la solución habría que multiplicarlo por pi en el caso de que se tratara todo un devanado rotórico puesto en los 360 grados. 2pi por R por L por L. Esta es la expresión del flujo. En general, flujo es densidad de flujo, producto escalar por el área, es igual a B por S por coseno teta. Bien, vamos a pasar a la tercera pregunta. Profesor, Sí, ¿y si fuesen 2 espiras o 3 espiras? ya te dije, si fuera todo el arrollamiento sería 2pi por R por L. No puede ser 2 espiras o 3 espiras entonces. Y es un caso muy que no te van a preguntar eso, con 2 espiras, salvo que estén puestas, te van a decir o una bobina rectangular o un arrollamiento. Ah, ya, profesor. Bien, vamos a ver. Problema 3. Dice, se tienen dos transformadores monofásicos. Transformador 1 de 150 kVA, relación de transformación de 10.000 a 230 voltios, 60 Hz. En la prueba de cortocircuito se obtiene 450 vueltas, 15 amperios, 2010 vatios. Transformador 2 de 150 kVA, 10.220 voltios, 60 Hz. En la prueba de cortocircuito se obtiene 500 voltios, 15 amperios, 2040 vatios. Los dos transformadores deben operar en paralelo para alimentar una carga que absorbe 250 kVA con factor de potencia 0.7 capacitivo. Ojo, la carga es capacitiva, jóvenes. Entonces, si a la salida uno de los transformadores me da 230 y el otro me da 220 voltios, para una entrada de 10.000 voltios, se va a tener una tensión a la salida que va a estar por encima tal vez de 220. Entonces, dice, los terminales del lado primario de ambos transformadores se conectan a una barra de 10.000 voltios. Determinar A, la corriente circulante en amperios, 2 puntos. B, la corriente que entrega cada transformador a la carga en amperios, 2 puntos. Y C, la tensión en la carga en voltios. C, la tensión en la carga en voltios. Entonces, de la prueba de vacío y de la prueba de cortocircuito de cada transformador, obtenemos los parámetros. Para el transformador 1, fíjense que el Z equivalente transformador 1 referido al primario va a ser la tensión de cortocircuito entre la corriente de cortocircuito 450 entre 15. Esto les da una impedancia referida al lado primario de 30 ohms. El R equivalente del transformador 1 referido al primario
será potencia de cortocircuito 1 entre corriente de cortocircuito 1 al cuadrado. 2010 entre 15 al cuadrado le sale una resistencia equivalente del transformador 1 referido al primario. 8.933 ohms. El factor de potencia, dividiendo R equivalente entre Z equivalente, me sale el ángulo phi 1, 72.68 grados. Entonces, en forma fasorial, esa impedancia del transformador 1, esa impedancia equivalente del transformador 1 referida al primario, me va a dar 30 a un ángulo de 72.68 grados. Ahí lo tengo a ambos transformadores en paralelo con sus impedancias equivalentes respectivas. Y acá dice que va a alimentar a una carga de 250 kVA con un factor de potencia de 0.7 capacitivo. Ahí está, fíjense. Tengo un Z equivalente 2 que va a ser la tensión de cortocircuito 2 entre la corriente de cortocircuito 2 que es 500 entre 15, el Z equivalente al formado 2 referido al primario, 33.33 ohms. El R equivalente al transformador 2 referido al primario va a ser la potencia de cortocircuito de la corriente de cortocircuito 2 al cuadrado, 2040 entre 15 al cuadrado, 9.067. Hay el ángulo del factor de potencia que me sale 74.21 grados. Entonces, el Z equivalente al transformador 2 referido al primario es 33.33 a un ángulo de 74.21 ohms. La corriente circulatoria, ¿cómo lo hallo? Dividiendo la diferencia de las tensiones de salida de los secundarios en vacío entre esas impedancias. Entonces, ahí tengo las tensiones de salida. Fíjense, 230 a un ángulo delta, la tensión de salida del transformador 1, 230 a un ángulo delta, la tensión de salida del transformador 2, 220 a un ángulo delta. Entonces la corriente circulante, fíjense, la corriente circulante me va a dar ese valor. Entonces, hago la fórmula, las ecuaciones. Yo sé que la corriente que tenga el transformador 1 más la corriente que tenga el transformador me da la corriente de carga. Entonces, hallo la corriente circulante, me sale 310 a un ángulo de menos 73.456 grados. Entonces, si llegaron hasta aquí, pónganse 2 puntos. Si llegaron hasta aquí 310 o por ahí alrededor, si llegaron a este valor cercano, pónganse 2 puntos. Entonces, en el circuito unifilar se plantea la tensión de vacío del transformador 1 a la salida, 230 a un ángulo delta, la tensión de salida del transformador de vacío, 220 a un ángulo delta, la corriente de carga, fíjense con la potencia de carga, la conjugada entre la tensión. Entonces tengo a un factor de potencia 0.7, yo sé que el ángulo de carga va a ser menos 45.73. Entonces aquí formulo esta ecuación y me sale que esa ecuación, esa tensión en la carga me va a salir 229.2 voltios. La tensión en la cara, si le sale la tensión en la cara 229.2, póngase un puntito. Y las corrientes que tenga acá transformador se calculan la corriente ISO1, 491.935 amperios y la corriente ISO2 que entrega el transformador 2, 730.451. Si sacaron estas dos corrientes, pónganse 2 puntitos. ¿Preguntas hasta acá? Sí, profesor, una consulta. Dime. En la primera parte donde haya la corriente circulante, al inicio ahí está tomando la diferencia de voltajes con ángulo cero, ¿no? Sí, se aproxima. Se aproxima. El B2 sub S menos B1 sub S, como están en Ángulo la cero. misma fase, está tomando con ángulo cero, ¿no? Porque no se Un sabe. ángulo delta, o sea, ambos a un ángulo mismo de salida.
Claro, entonces la respuesta también sería con eso más un delta. Bueno, si Así eso es, se puede aproximado, hacer, aproximado. Por eso, si le ya, sale 310, 320, claro, el módulo te va a 305, salir, el ángulo nomás lo que va a cambiar, porque si toma sí, cero, sí saldría así, como dice. así es. Exactamente. Ya, Muy pues, buena su apreciación, Juan. Ponga, si se le sale cercano ese valor, ponga su puntito. 2 puntitos. ¿Alguna otra pregunta? Señor, en el Z2 no sería 001613, creo que ¿Dónde? en el Z2 equivalente. Z2 equivalente. Ahí está en la primera parte abajo. Acá. Z equivalente 2. Z equivalente transformador 2 al referir al primario 33.33. ¿Así te sale? Sí, pero o sea, a la hora que lo pasa al secundario hay un error, creo que, y ahí varía bastante. No creo que haya error, joven. Revise bien. Ahí Ahí, está, Z equivalente a 0.016. ajá, en esa parte, en el Z equivalente 2, en el secundario, A ver, vamos a revisar. ahí sale 001633. Sería 33.33 entre esa relación de transformación. ¿Cuánto sale entonces? A mí me varía el 001633, pues en vez de 3, un 1 sería. Ajá, así como dice el compañero. ¿Cuánto sale? 001613. Pero ya son errores en centésimas o milésimas. No afecta mucho. Bueno, ya, sí, ingeniero, no varía mucho. No, sí varía como 20. Bueno, 20, más o menos 20. Ajá, ya, ingeniero. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bien, pasamos al problema 4. El problema 4 ha sido un regalo. Un regalo por el Día de la Amistad. Ahí no hay nada que aclarar. Dice, se tiene un motor de inducción trifásico, 220 voltios, 60 Hz, 4 polos, conexión estrella. El estator tiene 36 ranuras y tiene un bobinado imbricado entero de doble capa de paso 1.9. Número de bobinas. Acá hay un dato que lo corregí al inicio. Debe decir número de espiras por bobina. Igual a 7. Se pide calcular la disposición de los grupos determinando el paso de grupo y el paso de fase. B, el factor de paso, el factor de distribución y el número efectivo de vuelta por fase. Y C, la distribución espacial de las conexiones de las fases en el estator. Esto lo hicimos en clase, jóvenes. B, como es de doble capa, el número de bobinas es igual al número de ranuras, número de fases 3, el paso 4, perdón, el número de polos 4, el número de bobinas por fase, 12 bobinas por el número de bobinas por grupo, 3, 1, 3 prima, ¿no es cierto? El inicio del grupo 1 y el final del grupo 3 prima, el paso de grupo, número de ranuras entre P, delta 9, paso de fase 6, ahí se armó los grupos, se calculó el factor de distribución, el factor de distribución salió 0.96 en el estator, se calculó el factor de paso 0.985, o sea, fue un problema que resolvimos a cabalidad en la clase. Ahí fue un regalo para todos, no se pueden quejar. Mínimo ahí han tenido que hacer ahí 5 puntos. Pero aún así, no todos sacaron el número efectivo de vueltas por fase, que sale 80, porque hay que multiplicar el número de polos
por el número de fases por el número de espiras por bobina. O sea, hay que multiplicar número de polos, que es 4 por 3, número de bobinas por grupo, que es 4 por 3, 12, 12 por 7, 84 por 0.96 por 0.985, sale 80 espiras por fase. Muchos han sacado 57, han copiado mal. Ingeniero, una pregunta. ¿No Sí. sale exactamente 80? Porque ahí ya lo está redondeando el número de espiras, o sea, entero, ¿no? A ver, vamos a ver cuánto sale. A ver, sale 4 por 3. A ver, número de polos 4 por número por 7 por punto 985 por punto 96. 79.44. 80. Claro, correcto, ingeniero, eso es lo que sale. 80 sale, 80 espiras por fase. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ingeniero, yo tengo una consulta. Dime. Lo que pasa es que, por ejemplo, si en ahí sale 19,20, o sea, ¿cómo es lo que hago para hallar el resultado? Porque, por ejemplo, si sale 19,20 y yo aproximo a 20, obviamente cuando multiplique va a salir 80, pero si es que yo hago la multiplicación con la aproximación, me va a salir menos, pues me va a salir 77. Entonces, ¿cómo es la que ahí pongo el resultado? ¿Cuál es la aproximación? Sale 79 punto y picos. ¿De qué aproximación me hablas? Si cuando tú multiplicas... Bueno, no me refería al problema, ingeniero, sino que, o sea, le hago un ejemplo, ¿no? Póngase que de repente me sale, donde sale 19,85, que me salga 19,20, no sé, o 19,15. Siempre les dije en clase, parece que no vas a clase, les dije que se aproximaba al número entero inmediato superior para asegurar la fuerza magnetomotriz. Siempre se aproxima al número inmediato superior. Sí, ingeniero, gracias. Entonces de ahí arranca 20, ¿no? Ya. Profesor. ¿Sí? ¿El subíndice S significa estator? No, ¿no? El superíndice. Número de espiras por bobina. Ah, S de espiras, ¿no? Ah, ya. Sí. Ok, gracias. Eso es en el rotor, ¿no? En el estator. Ah, ok, profesor, ok, gracias. Te están dando los datos del estator. Ahí lo dicen. Vamos a verlo. Dice el estator. Fíjate. Ahí lo dice bien claro. El estator tiene 36 ranuras y tiene un bobinado imbricado entero de doble capa. De paso 1,9. Ahí les dije, eso lo corregí al inicio. Número de espiras por bobina igual a 7. ¿El profesor va a subir el solucionario al Moodle? ¿Cómo dice? ¿Va a subir el solucionario al Moodle? Ya no creo que sea necesario, ¿no es cierto? Ya terminando la clase. Más tarde, porque tengo asamblea ahorita. Tengo asamblea, como les contaba. Tengo asamblea universitaria. Se va a ver la elección del comité electoral para la elección del nuevo rector de la UNI. Soy asambleísta de nuestra facultad, jóvenes. Tengo que estar ahí presente. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ingeniero, un favor, ¿podría mencionar de nuevo los temas que va a venir, por favor? Claro, a ver, tomen nota. Escriba mejor para que no me estén preguntando a cada rato. Sí, ya, gracias. A ver, ¿qué cosa es lo que va a venir en el examen final, jóvenes? Repito, ¿qué temas van a venir en el examen final? Para el examen final va a venir un problema de conversión electromecánica de energía, parte 1, máquinas estáticas.
Conversión electromecánica de energía, parte 1. Máquinas estáticas. Problema 2. Otro problema de conversión electromecánica de energía, parte 2. Máquinas rotativas. Máquinas rotativas. Problema 3. Paralelo de transformadores trifásicos. Paralelo de transformadores trifásicos. Y problema 4. Arrollamiento en máquinas de corriente alterna. Arrollamiento en máquinas de corriente alterna. Un problema parecido al que hemos puesto en la cuarta práctica. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ingeniero, sí, una pregunta. Yo soy de la sección M y el ingeniero Palma, probablemente porque enseña otros cursos, otros horarios, se demora un poquito en resolver la práctica, más o menos un promedio de 2 semanas. Y nosotros tenemos el final la siguiente semana ya. Si no fuese mucha molestia, ¿no cree que le podría decir de alguna manera a ver si para fin de semana más o menos ya tiene las notas? Ese es uno. Y lo otro es también si le puede hacer recordar para los que pusimos en su clase, pero somos del otro horario, si va a considerar los puntos. Sí, ya le mandé ayer un correo indicándole la relación de alumnos que han participado con su exposición para una bonificación de 3 puntos en esta última práctica calificada. Ya le envié el correo, jóvenes. Con respecto a la calificación, eso sí, ya le compete al delegado tal vez mandarle un correíto diciendo la cercanía de los finales que necesitan saber sus notas. Tú sabes que no solamente trabajamos acá en la uni, tenemos algunos proyectos, otras cargas horarias de dictado, también otras universidades, estamos saturados con el tiempo. Y aparte, peor en pandemia, ¿no? Ustedes saben que justamente el ingeniero Cáceres se contagió por salir tal vez de su domicilio y un poco complicado para manejar las cosas. Todavía estamos en cuidados muy estrictos. Pero de todas maneras le voy a hacer recordar, joven, ¿ya? Ingeniero, El delegado debería tomar cartas en este asunto. Ya, gracias, profesor. Ingeniero, buenos días. Una consulta respecto a la práctica 4. Algunos compañeros me estaban mencionando que, por decir, para la entrega de la PC4 había un tiempo límite, creo que era hasta las 11:50 o 11:55, no me acuerdo muy bien, pero pasado ese tiempo que decía en el Moodle, todavía se podía enviar 5 minutos después. Entonces, algunos compañeros me decían que como había ese tiempo, ya habían entregado, ¿no? Entonces, pero luego se percataron de que pasado ese tiempo aún se podía seguir subiendo. Hasta las 12. Sí. Claro, exacto, hasta las 12, pero en el Moodle decía que hasta las 11:50. Entonces, no sé si para el final pudiera, o sea, que la fecha exacta, ¿no? El tiempo exacto, que diga a las 12, entonces para que todos los compañeros puedan tener su recaudo al momento de enviar la solución, para que no sea... Fíjense, no estoy bajando puntos, pero ya eso queda en la ética de cada estudiante. Algunos a propósito, no sé si es a propósito, pero yo pienso que sí, porque están subiendo su solucionario a las 12:15. Entonces ya el ingeniero Palma me ha dicho que para ellos alumnos le va a descontar, porque han sido más que nada alumnos de la sección M. Son 3 alumnos que se han retrasado después de las 12, pero uno de ellos envió a las 12:15, joven, fíjense. Ya, pues es falta de ética, no falta de... No, claro, ingeniero, por decir en el caso del Moodle que usted nos proporciona, o cuando nos da la hora